he escuchado con mucha atención hasta las intervenciones que no se deberían escuchar. Por disciplina parlamentaria, por condición humana y porque simplemente para poder rebatir es necesario escuchar, así sean atrocidades. Bien, en este proyecto que hoy estamos considerando en primera discusión, he visto que algunos colegas del gobierno han tratado de hacer una especie de disección del proyecto para decir por qué no puede ser aprobado. Pero si es que antes de que el proyecto existiera en físico, antes de que fuera terminado, antes de que fuera impreso y distribuido, cosa que por cierto no se hacía en la anterior administración de esta Cámara, que se discutían proyectos inexistentes que no conocían los diputados. Pero bien, antes de que ese proyecto se materializara como texto, ya el propio presidente de la República había dicho que la amnistía no iba, que no iba a aprobarla, y por supuesto amenazando siempre, él y su bancada, con la pistola, con el fusil de su Tribunal Supremo de Justicia. Bien, mire, vamos a comenzar por hacer algunas definiciones jurídicas, porque uno a veces escucha hablar abogados que uno cree que se graduaron en la universidad de la vida, pero no han podido pasar por ninguna universidad. Bien, lo primero que hay que tratar de que entiendan la diferencia entre amnistía e indulto. El indulto es una figura procesal, sustantiva y adjetiva a la vez, que consiste en perdonar la culpa, la infracción del que ha sido condenado. Incluso el Código Penal dice el indulto o gracia que condona la pena. Es decir, que para que haya indulto tiene que haber pena, es decir, sentencia definitivamente firme. Ahora, en la época del presidente Caldera I, se interpretó por el propio presidente el indulto procesal, es decir, que se concedía en el proceso antes de que hubiera sentencia. Y recuerdo, claro, se trató del indulto de Miguel Silvio Sanz, que había sido nada más y nada menos que jefe de la Brigada Política de la Seguridad Nacional. Y el presidente Caldera lo indultó. Se trató del indulto de Miguel Silvio Sanz, que había sido nada más y nada menos que jefe de la Brigada Política de la Seguridad Nacional. Y el presidente Caldera lo indultó. Y aquí, oye, uno en esa especie de discurso tautológico, gravitando siempre en torno al mismo punto. Escuchen, no les dé miedo. Si no tienen razones, por lo menos no les dé miedo a escuchar lo que no quieren oír. La amnistía, uno escucha hablar de la palabra amnistía en ese discurso tautológico repetitivo, como que si la amnistía fuera alguna cosa extraterrestre. Señor, la amnistía presupone, y ahora me voy a referir a los casos que están incluidos en la amnistía, en la ley de amnistía, que nunca fueron delitos porque no se cometieron, eso es otra parte, pero la amnistía supone que se haya cometido algún tipo de delito, contravención o falta, porque si no hubiera infracción penal no habría nada que amnistiar. Eso se cae de maduro. Por ejemplo, para citar un caso, si en medio de una manifestación política un manifestante comete una infracción, por ejemplo, quema una unidad de transporte, ahí hay un delito. Por supuesto, si se promueve la ley de amnistía para ese tipo de delitos, es para condonar o para borrar el delito que se cometió en una manifestación política. Porque si no hay delito, no hay nada que amnistiar. Eso se cae de maduro. Entonces parece que no lo entendieran. Y esto es elemental. Ojo, no hay ni que ser abogado, sino simplemente tener una pizca de sentido común, de racionalidad, es decir, de cacumen, de cerebro. Bien, pero uno oye a veces a los colegas, del gobierno hablar. Mire, allá hay algunos abogados que no saben ni cuáles son los elementos del delito, que si le pregunto cuáles son los elementos del delito, los raspo. Se los voy a decir para que lo anote, colega: acción, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad y condiciones objetivas de punibilidad. Anote, para que aprenda derecho penal. Porque hay abogados que son penalistas porque dan pena. Son penalistas porque dan pena. Bien, y aquí están hablando como que si la justicia en Venezuela fuera ascética, pulcra, transparente. Señor, ¿cómo puede ser un juzgador transparente, si aquí era diputado, perdió las elecciones porque lo vapulearon y al día siguiente aparece de juez del Tribunal Supremo de Justicia? Ese es un juez imparcial. Ese es un juez imparcial. Esto es una grosería y una inmoralidad descarada, chicos, es lo que es. Vergüenza les debería dar. Vergüenza.
hemos tenido que incluir en ese proyecto supuestos de delitos no cometidos. Y me voy a referir a pocos de algunos casos. Independiente. Si quieres, anótate que contigo no se aprende nada. De inteligencia no te vas a morir. Hay hechos que incluso no han sido cometidos como delitos y has tenido que incluirlos para poder liberar a los presos. Me voy a referir a muy pocos casos. Me voy a referir, por ejemplo, al caso de Leopoldo López. En el caso de Leopoldo López, el fiscal, que es una especie de delincuente prófugo, se va corriendo y confiesa que a él le dieron instrucciones de imputarlo, aunque él sabía que no había cometido delito. Y ese es el fiscal, y en base a esa acusación fiscal lo sentenciaron. ¿Y qué prueba opera contra él? Un informe semiológico, interpretativo de unos discursos, y la propia experta a quien llamaron para rendir la prueba dice que ahí no había nada, que ella no puede llegar a ninguna conclusión y decir que de ese texto se evidencie la instigación a cometer ningún delito. Y está preso y sentenciado. Ahora, esa es justicia. Eladio Aponte Aponte. Eladio Aponte Aponte, que se va afuera a señalar a sus anteriores compinches como incurso en todo tipo de delitos. Bueno, y no pasa nada. La fiscal Harrington, que tenía una lista de casos típicamente políticos, porque era una especie de fusilera, y sale, y para protegerla, la meten de viceministro. Bueno, y pare de contar, ¿qué juicios son esos? ¿Son confiables esos juicios? Entonces sientan la premisa. Premisa menor, los delincuentes deben ser castigados. Premisa menor, fulano de tal es un delincuente. Conclusión, fulano debe ser castigado. Y juicios trucados, es que no hay expediente, no hay caso. Pero dicen fue sentenciado. ¿Fue sentenciado en qué? En un proceso judicial que no está. Bueno, ¿y cuántos casos no hay así? En el caso de Ledesma, ¿cuál es el delito en el caso de Ledesma? Que un tercero dijo que él dijo o que alguien sospechó que él dijo. Pruebas indirectas, pruebas colaterales, pruebas carambolas. ¿Qué juicio? ¿Qué juicio? ¿Qué juicio puede sostenerse así? En el caso de Oscar Pérez, el caso de Oscar Pérez, bueno, estos son tan desparpajados que incluso ignoran un principio esencial del derecho penal, que es la responsabilidad personal. La responsabilidad penal es personalísima e intransferible. Ni siquiera un padre responde por un delito de un hijo menor. Responde civilmente y administrativamente, pero penalmente no. Bien, Oscar Pérez, un buen día fue con Stalin González a casa del entonces ministro de Relaciones Interiores, Tarek El Aissami. ¿Está por aquí Stalin? Fueron a firmar el permiso de una manifestación. Por cierto, Tarek El Aissami llamó por teléfono a Chávez y puso a Stalin en el teléfono. Bueno, Stalin fue muy sereno y salió muy bien. No se dejó de sorprender. Oscar Pérez lo que hizo fue firmar el permiso para la manifestación y ni siquiera estuvo en esa manifestación. Y lo imputaron penalmente porque ahí alguien cometió un hecho. Rompieron vidrios o quemaron carros, yo no sé. Pero Oscar Pérez ni estaba allí. Entonces, por el hecho que cometió 1, 2 o no sé cuántos manifestantes de 30, 40 mil que había en la calle, imputaron a Oscar Pérez. Mira, esto no existía ni en el derecho soviético, ni siquiera en el derecho cubano, donde se desconoce la más ínfima condición humana. Así no se imputa, chicos. Ahora, ¿cuál es su concepto? Dicen, nosotros decimos, para que haya reconciliación tiene que haber, nacional tiene que haber libertad para este tipo de presos. Entonces dicen por allá, mira el silogismo. Ah, no, para que haya reconciliación tiene que seguir preso. Esa es la conclusión. No tengo tiempo y voy a seguir hablando, porque aquel que corta la palabra soy yo. Y aquí nos cansamos de oír sus sandeces durante 5 años. Y se acabó, se acabó. Les quiero decir unas pocas cosas más. Cuando concurrimos a Miraflores, tú no tienes eso, ¿vale? Tú lo que haces es gritar, tú eres un gritón. Cuando fuimos a Miraflores, el 10 de abril del año 2014, convinimos después en que se constituyeran comisiones de trabajo para tratar de tomar algunas medidas, y la comisión se constituyó. Allí estuvo Elías Agua,
ahí estuvo Ramón Guillermo Aveledo, ahí estuvo Roberto Enríquez, pero no se llegó a nada porque pasaron 9 meses y lo único que hicieron fue concederle una medida sustitutiva a Iván Simonovic, y por eso fue que fracasó esa instancia. Y después de eso, desde allá hasta aquí, no ha ocurrido ningún contacto ni ningún evento como para que se puedan dar algunos entendimientos para lograr la reconciliación nacional. Ahora, este gobierno en su agonía, solo sostenido por el alto mando militar y por el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, no podrá seguirse sosteniendo de espaldas a la realidad nacional, ni que metan presos, ni que amenacen con fusiles, ni que atropellen, ni que chantajeen, ni que sigan delinquiendo. No nos van a docenar y van a salir del poder de manera democrática, constitucional, pacífica, electoral, porque ustedes han causado una enorme desgracia en Venezuela y van a salir del poder. Finalmente quiero decir algo. Ustedes saben la procesión que tienen por dentro. 3 grupos militares conspirando adentro y 4 grupos en el PSV cayéndose a cuchillos y forzando la renuncia de Nicolás Maduro. Eso lo saben ustedes. Diosdado, tú estás muerto. A ti te rasparon y te dejaron nada más 4 miembros de la Dirección Nacional. Te pasaron la planadora a ti. Bueno, y nosotros, colegas, diputadas y diputados, esta bancada que ya es ínfima va a seguir reduciendo porque no aprenden ni siquiera de sus propios errores. Y si ahora la ven lóbrega, triste, silbando en lo oscuro, gritando para darse entusiasmo, en la calle no tienen una ánima sola que los respalde. Es la calle la que los va a sacar de Miraflores. La calle, la gente, el pueblo. Y nosotros, aunque ya nos han amenazado que con ese organismo de vergüenza que se llama Tribunal Supremo de Justicia, escrito en minúsculas, no les quede la menor duda que están preparando varias atrocidades para hacer nugatoria y para declarar nula e inconstitucional cualquier decisión que aquí se tome. Y las vamos a seguir tomando porque ese es un organismo que más temprano que tarde tendrá que rendir cuenta a la justicia. Jueces que merecen estar presos y no dictando sentencia.